yo soy Sara y si ya me conoces sabes que soy autista. Y en el vídeo de hoy os traigo definiciones para todas aquellas personas que googleáis por primera vez autismo y os aparecen un montón de palabras, expresiones, definiciones, que sí comorbilidades, que sí un montón de cosas que dices, ¿por dónde empiezo yo? Y para los que ya venís sabiendo cosas, pues simplemente aquí encontraréis un diccionario visual con la información clasificada. Van a ser 2 vídeos, ¿vale? Porque he hecho 6 grupos que lo iré anunciando y lo veréis en la pantalla cada grupo de qué es, porque he agrupado estas palabras por categorías, por decirlo de alguna manera. Quiero mencionar a mi amiga Sabi, que también es autista y es artista. Os voy a dejar su información abajo por si queréis echarle un vistazo a su trabajo. Me ha rimado. Quería hacer mención de ella porque sinceramente cuando pensé en este vídeo y empecé a trabajar en él, mi cerebro estaba en modo descompuesto, tanto de forma mecánica como orgánica. Quiero también dejar claro que estas palabras son cosas que se nos han ocurrido a nosotras dos. Las estoy definiendo desde un punto de vista autista, desde la experiencia del usuario. Puede ser que alguna definición que yo dé no coincida con lo que pone en el DSM-5 o con la definición clínica o con lo que diga un post de otra persona. Está bien, ¿vale? Si queréis dejármelo en comentarios y yo aprendo y amplío la información que tengo. Yo he hecho mi investigación, pero es importante que tengáis en cuenta que todo lo que voy a decir tiene un componente subjetivo y que sobre todo las palabras que voy a estar definiendo son palabras que yo conozco muy bien porque son experiencias propias o experiencias de personas autistas que conozco que están muy cerca de mí. La otra parte es que un mismo concepto, como estamos hablando desde el prisma de la experiencia autista, puede tener distintos tipos de expresión. No voy a poner ejemplos ahora porque si no me voy a alargar, pero quizá alguien dice, pues yo lo vivo así, perfectamente válido. Coméntame porque yo quiero aprender más. Voy ya porque es que si no la intro va a ser infinita. El primer grupo de palabras que voy a definir son los nombres y clasificaciones médicas y sociales. Vamos a empezar por la misma palabra autismo. Pues es una condición del neurodesarrollo. Es congénito, es decir, naces así. Es hereditario, significa que tus genes son así. Y es muy importante que sepáis que la gente no se vuelve autista. O sea, una persona no nace alista y de golpe se vuelve autista porque le dan un golpe en la cabeza o se ha vacunado. Eso es totalmente imposible. Naces y mueres con esto porque es un neurotipo. Y, súper importante, no es una enfermedad. Aunque tenga rasgos incapacitantes, no es algo que se sufra, no es algo que se tenga que curar. Es algo que hay que aceptar y punto. Lo que me gustaría hacer hincapié en esta definición es que el problema y el sufrimiento en el autismo vienen a partir del hecho de que al no reconocerlo como una forma de ser humano dentro de la diversidad que existe de los diferentes neurotipos, al tener una sociedad que gira en torno a un solo neurotipo que es el neurotípico, pues todas las personas que se salen de esa forma de ser en nuestra sociedad tienen unas dificultades que el neurotipo modelo no tiene. Aquí he puesto, pues bueno, el problema, la crisis autística y el sufrimiento y todo esto es porque somos triángulos siendo metidos a presión en un molde cuadrado. Siguiente definición, neurodiversidad. La neurodiversidad es toda la diversidad de los distintos neurotipos dentro de la especie humana. Neurodivergencia. Como he dicho en la definición anterior, como nuestra sociedad gira en torno a un neurotipo concreto que es el neurotípico, las personas que nacen con un neurotipo que es diferente del modelo estándar porque es la mayoría, se les llaman neurodivergentes. Entonces, por ejemplo, el autismo es una neurodivergencia. Neurotípico vendría a ser este modelo ideal, diría, porque incluso las personas neurotípicas ni siquiera ellos encajan del todo el ideal neurotípico, pero eso es un debate que me gustaría hacer en otro momento porque es que si no este vídeo se va a hacer eterno, os lo prometo. Hay un montón de palabras. Se le llama neurotípico a una persona que tiene sus conexiones y funcionamientos neuronales típicas, que es el funcionamiento de la gran mayoría de la gente, que no tiene anomalías si se toma el cerebro neurotípico como el modelo de normalidad, que esta es una de las cosas que hay que luchar y cambiar en esta sociedad. Alto y bajo funcionamiento, niveles en el
autismo y grados. Estos son 4 conceptos diferentes, pero lo voy a explicar todo junto porque es que está todo relacionado. El tema de decir alto o bajo funcionamiento no se hace. Si tú estás hablando con una persona autista en un contexto de socializar, en un contexto en el que tú no eres un experto profesional de la salud mental, tú no tienes que decirle a una persona autista si es de alto o bajo funcionamiento. Eso descartadísimo, porque es invalidante tanto para la persona que es de alto funcionamiento como la persona de bajo funcionamiento. El autismo es un espectro. Eso significa que cada persona autista vive su autismo de forma única, igual que cada persona en general es única, es una edición limitada de sí misma. Por lo tanto, el autismo en cada una de estas personas va a ser distinto. Obviamente que hay unos rasgos en común, porque si no, no sería un neurotipo, pero estas cosas tan específicas es mejor dejárselo a los expertos, que somos las personas que lo vivimos en nuestras carnes, y a los especialistas y los profesionales de salud mental que son especialistas en esto. Si es una persona de la calle, olvídate de utilizar alto y bajo funcionamiento. Si quieres preguntarle a una persona por su nivel de apoyo... Oli, soy la Sara que edita y en este punto del vídeo precisamente me trabé y me puse a hablar de otra cosa. Entonces, lo que quería decir, voy a acabar ahora esta frase, si acabamos con esta definición, es: si quieres preguntarle a una persona autista por su nivel de apoyo para alimentar tus prejuicios o para chafardear, mejor no lo hagas. Si lo quieres hacer para aprender o para comprender a esta persona, para saber cómo tratarla, o quizá porque nivel de apoyo implica que necesitamos ayuda, ¿vale? En este mundo neurotípico, saber qué puedes hacer tú por esta persona cuando necesite ayuda, pues se lo puedes preguntar, pero siempre desde el respeto. Como he dicho, es un espectro, entonces hay personas autistas que no tienen un nivel de apoyo fijo, que quizá en un momento de sus vidas son nivel de apoyo 1 y en otro momento de sus vidas pues quizá pasan a nivel de apoyo 2, que es necesitar mucha más ayuda para poder funcionar según el modelo neurotípico, que es el que estamos viviendo, que es la normalidad y la funcionalidad de hoy en día. Otra cosa en lo que me gustaría hacer hincapié es que las personas autistas con nivel de apoyo 1 no somos nivel de apoyo 0. Seguimos siendo discapacitadas dentro de esta sociedad, seguimos teniendo dificultades que una persona neurotípica no las tiene. Da igual, esto es un tema de otro vídeo en el que me gustaría explicar que todas las personas estamos pasando la vida en nivel hard, pero las personas autistas lo estamos pasando en nivel hardcore. Es importante reconocerlo, porque la sociedad está diseñada por y para la gente neurotípica. Si todo el mundo fuésemos un poquito autistas, el mundo ahí fuera sería muchísimo más amable para las personas con el neurotipo, independientemente del nivel de apoyo que tengan. Siguiente palabra que me gustaría definir, que también da para disertación, es Asperger. Yo personalmente no me gusta esta palabra, no os refiráis a mí con esta palabra. Yo no tengo el síndrome de Asperger, yo soy autista. Básicamente es el nombre de un tío que fue un bicho, fue un nazi. Hay que decir las cosas por su nombre. Y obviamente tengo un vídeo hablando de este señor, explicando su praxis y todas las cosas por las que, si eres autista y te haces llamar a ti mismo persona con síndrome de Asperger, yo te lo voy a respetar, porque ante todo voy a respetar tu autoimagen, pero esta información es importante. Cuando tenemos el cuadro entero de las cosas, podemos decidir qué somos y qué dejamos de ser o cómo queremos identificarnos. Alista, que significa persona que no es autista. Una persona alista puede ser neurotípica o neurodivergente, pero alista es, no eres autista, porque el autismo es algo binario, se es o no se es. Y con esto paso a el grupo número 2, que son las condiciones y las conductas inherentes al autismo, pero estas conductas, algunas las puedes encontrar en otras neurodivergencias, pero estamos hablando de autismo, así que vamos a definir desde el autismo. STEAM, en castellano, estereotipias o repeticiones. Es una forma de autorregulación. En caso de que seas una persona autista con TDAH o altas capacidades, quizá también lo utilices para autoestimular. Pero como yo normalmente utilizo las estereotipias como forma de autorregulación, pues voy a hablar desde aquí, porque esto es autismo en primera persona, ¿vale? Las hay de todos los sentidos, es decir, hay STEAMs oculares o visuales, hay del olfato, hay del tacto, aunque lo más popular y lo más visible son los del movimiento, como girar, balancearse, hacer esto, que yo ahora mismo lo estoy haciendo para autorregularme, porque si no me pongo a chillar y no regulo la voz. En fin, hablando de la voz, una forma de hacer steaming, que es la siguiente palabra que quería definir,
es la ecolalia. Es una estereotipia vocal que puede darse de forma involuntaria o automática, que te pones a repetir una frase o tararear una melodía o una sílaba. En el autismo se utiliza para autorregularse. Es una forma de autorregularse y también es una forma de comunicación. Muchas personas autistas con comunicación divergente, es decir, que no utilizan el lenguaje neurotípico para comunicarse, muchas veces utilizan la ecolalia para poder expresar cosas. La siguiente palabra que quiero definir es masking o enmascaramiento. Esto básicamente es una conducta humana que hace todos los seres humanos, autistas o no autistas, neurodivergentes o neurotípicos. Básicamente el masking es un ejercicio de autoconciencia que hacemos las personas para encajar, leer la situación social y actuar de forma acorde. ¿Qué pasa? Hay intensidades y niveles de masking. Cuando una persona neurotípica, por ejemplo, está atendiendo un trabajo de cara al público a alguien que está siendo muy grosero, pues esta persona, porque está en una situación que socialmente lo requiere, va a intentar tratar lo mejor posible a esta persona y va a vigilar su tono de voz, las palabras que escoge, incluso su lenguaje corporal. Una persona autista esto lo está haciendo continuamente, no solo en un momento de tensión en el que tiene que vigilar, sino que continuamente, sobre todo de las personas que somos autistas de nivel de apoyo 1, que parecemos funcionales, realmente lo parecemos porque estamos haciendo el papel de persona funcional, no estamos siendo funcionales. Tengo una analogía. Imaginaos que las personas neurotípicas son todo el espectro del color verde. Hay distintos tonos de color verde. Entonces, estos son las personas neurotípicas. Las personas autistas, como todas las personas somos colores, ¿vale? Para hacernos una idea, las personas autistas somos de color rojo. ¿Qué pasa? Que una persona neurotípica, cuando está haciendo masking, digamos que hacer masking es volverse azul. No tiene nada que ver con el azul en el autismo, ¿vale? De eso hablaré en otro vídeo. Vamos a seguir con la analogía del masking. Una persona que es verde, parecer azul le va a resultar muchísimo más fácil, digamos que se echa una capa de pintura por encima y se vuelve azul, entonces le va a resultar muchísimo más fácil ser azul durante un tiempo que una persona que es roja, porque una persona que es roja le echas azul se vuelve lila, entonces necesita muchas más capas de pintura. Y si esta persona roja, por ser roja, el color, no hablo de política ni de cosas extrañas, ¿vale? Tiene una sensibilidad distinta a la pintura, este tono de azul, llevarlo encima, a esta persona roja la va a desgastar, le va a hacer daño, hasta el punto de que esta persona roja va a acabar desarrollando pues problemas chungos. Nuestra sociedad tiene que empezar a aprender que, aunque todos podamos ser azules, a valorar un poquito que si tú eres verde no tienes por qué estar pintado de azul. De la misma manera que si el otro es rojo, no le obligues a llevar 50 capas de color azul para que no se vea lila. No sé si me explico. Siguiente palabra a definir, alexitimia, es una dificultad del cerebro súper inherente del autismo, que se puede dar en otros contextos, bla bla bla, pero estamos hablando de autismo, para reconocer y distinguir emociones y sensaciones. Os voy a poner un ejemplo de mi propia vida, obviamente, en el que yo durante toda mi vida nunca he sabido identificar si me estoy meando, si tengo hambre, si tengo sueño o me está dando un ataque de ansiedad, si estoy triste o estoy frustrada. En mi caso, como persona con alto masking, mi forma de poder lidiar con esto y vivir en una sociedad neurotípica ha sido desarrollar una hipervigilancia tan elevada que me ha acabado desarrollando un trastorno de la ansiedad generalizada, ¿vale? Pero cuando estoy relajada me pasa que cuando no estoy así como hipervigilante y como un suricato pendiente de mis funciones vitales, estoy relajada, pues es como en plan, Dios, no sé qué estoy sintiendo. No me estoy dando cuenta de que necesito ir al baño hasta que siento un dolor intenso de que llevo 6 horas aguantándome las ganas de ir a hacer pipí. Y esto es una experiencia bastante común en las personas autistas y de hecho es un rasgo bastante clave para diagnosticar a una persona de autismo. Solo si llevas toda la vida siendo así. Si de golpe te vuelves así porque te ha traumatizado algo en la vida, sí, somos seres humanos y muchas veces los cerebros hacen cosas parecidas. Pero si llevas siendo toda la vida así, hijo mío, eso háztelo mirar. Hablando de la alexitimia, la siguiente definición es el delayed processing o en castellano procesamiento tardío o lento. Buscando información para poder definir esto sin irme por las ramas, que ya me he ido por las ramas 50.000 veces, me he encontrado con una cita que ya había visto otras veces pero nunca la había conectado como para este vídeo, y es que el cerebro autista procesa más lento porque está procesando hasta un 45% de información más que un cerebro neurotípico. ¿Qué significa? Que un cerebro
neurotípico tiene unos filtros de información que va obviando. En vez de utilizar la palabra neurotípico, voy a decir alista. Una persona alista tiene unos filtros, sobre todo los TDAHs, que filtran muy bien su atención, y de esto hablaré en el vídeo siguiente. En cambio, una persona autista, su cerebro no puede escoger la información que filtra. Es como si estás en una estancia en la que tienes diferentes habitaciones y diferentes muebles en las distintas habitaciones. Un cerebro neurotípico o alista es capaz de concebir que yo estoy en esta habitación y que en la otra habitación pues haya una nevera. El cerebro autista es como si todo fuese de cristal y lo tienes todo en la cara, ¿vale? Entonces, por eso las personas autistas somos más lentos procesando la información, porque estamos recibiendo un bombardeo impresionante de información. Y hablando de esto, lo he enlazado con el pensamiento monotrópico. Es un estilo cognitivo característico del autismo, es un modo de centrarse en un único foco mental. Entonces, si tú a nivel sensorial estás recibiendo 10.000 estímulos, tu cerebro, para poder huir de eso, porque como no sabe filtrar, lo que hace es enfocarse en una sola cosa y entrar en una especie de visión de túnel. Esto también tiene que ver con la rigidez cognitiva, tiene que ver con el hiperfoco. Una persona autista, por ejemplo, si entra en este túnel, en hiperfoco, que ya es como en plan la atención plena e intensa en esa tarea, si intentas sacar a esa persona, le vas a generar un estrés y un malestar impresionante, porque su cerebro no tiene la capacidad de hacer multitarea. Entonces está pendiente de algo, déjame terminar con este algo, y cuando termine ya necesito un momento de autorregulación para devolver a la vida real, devolver a mi cuerpo, para poder pasar a otra tarea. Está todo ligado en realidad. El hiperfoco es el estado en el que una persona se concentra de manera extraordinaria en un área o actividad específica. El hiperfoco le puede pasar a gente alista. De hecho, hay un psicólogo que tengo aquí su libro, que no lo voy a coger porque es que si no me voy a cargar toda la estructura que hay detrás. El Mihaly, su apellido es raro y no quiero pronunciarlo mal. El libro se llama Flow y básicamente habla del estado de hiperfoco desde un prisma positivo, porque tú cuando entras en flow entras como en una especie de zen. El paso del tiempo desaparece. El hiperfoco en el autismo, puedes tener esta sensación de dopamina, serotonina, hormonas de la felicidad porque estás haciendo algo y estás súper concentrado, pero también se puede ir de madre y entrar tan a fondo en el túnel que acabes haciéndote daño, como por ejemplo a mí me ha pasado de estar un día y una noche leyendo una novela, un tocho así, me pasó en la adolescencia, ¿vale? No dormir, terminar el libro, salir del hiperfoco del libro súper desregulada porque no sé si comí o no dormí, no fui al baño, el cuerpo súper entumecido porque me había pasado un montón de horas en la misma posición y claro, me puse a llorar, me dio una crisis y al final pues acabé dormida de puro agotamiento. Entonces, las personas autistas, sobre todo cuando no se saben regular a sí mismas o cuando son niños o adolescentes, pues el hiperfoco hay que aprender a gestionarlo, porque se puede ir de madre, a pesar de que en una persona que no es autista, pues el hiperfoco se ve como el flow. Y hablando de esto, pues tenemos los intereses intensos, o como se decían antes, restringidos. No me gusta la palabra restringido porque da sensación como de que te estás asfixiando. Un interés intenso suele ser una área de conocimiento en la que una persona autista, eso despierta su interés, le genera sus hormonitas de felicidad y entonces se mete a hacer la investigación padre y te puede hacer 10 tesis doctorales de ese tema sin exagerar. ¿Sabes? Un niño de 5 años aprendiéndose toda la historia de los trenes, por poner ejemplos estereotípicos, ¿vale? Toda la historia de los trenes y los modelos de trenes y memorizar un montón de paradas de tren con sus respectivas historias, pues esto es el interés intenso, ¿vale? Desde un prisma alista puede verse como obsesividad. Por ejemplo, gente que tiene intereses más normativos, como por ejemplo estar obsesionada con una boy band y saberse los nombres y las biografías de los 13 integrantes y saberse hasta los grupos sanguíneos y parecer una fan loca obsesionada, pero quizás solo es una persona autista sacando el máximo de información de esa cosa que le está generando pues sus hormonitas de felicidad. Por decirlo, mis intereses intensos son el autismo, obviamente, la psicología, y gracias a la psicología humana y la conducta humana llegué a mi diagnóstico.
me juzguéis. Siguiente palabra que me gustaría definir es la palabra demanda. La demanda en el contexto autístico es la expectativa o solicitud que se hace la persona autista a nivel social. Es una cosa que a las personas autistas nos da ansiedad. Cuando algo nos genera demanda, significa que esta cosa está atropellando mi cerebro. Y puede ser una demanda explícita, como por ejemplo una orden, o implícito, como comportarse de cierta manera en cierto contexto social. Porque parece que sea como en plan, bueno, pues porque soy autista pues tengo esta excusa, pues no. Es que un cerebro con pensamiento monotrópico que entra tan fácilmente en el hiperfoco, que es prácticamente incapaz de hacer multitarea, tú no lo sabes porque está pasando dentro de la cabeza de la persona autista, está en una movida suya mental y tú vienes con algo de fuera, estás haciendo como un colapso de información. Es como cuando vas en coche por una autopista a mucha velocidad y de golpe te aparece un coche, te entra y chocáis, ¿vale? O sea, esa es la sensación. Entonces las personas autistas, como no tenemos la capacidad de hacer multitarea, tenemos esta característica de rigidez cognitiva y todas las cosas que he definido antes, pues cuando algo nos genera demanda no es porque, mira, porque me pica, porque me caes mal. Esta incomodidad, ¿vale? Muchas veces a las personas autistas, yo, por ejemplo, tenía esto de pequeña, pero ahora ya no. No sé si lo he aprendido a gestionar o simplemente me he vuelto tan extremadamente complaciente como persona por el masking que simplemente lo he anulado. Y no sé si esto es posible. Si hay algún terapeuta por ahí que me diga, no, ¿por qué? Pues escríbemelo en los comentarios, yo te leo. La evitación o la pathological demand avoidance, que en castellano sería evitación patológica de la demanda, es una construcción mental, una secuencia de conductas mentales en las que siendo a una persona autista, cuando alguien te viene a pedir algo, sientes un rechazo impresionante, porque tú ya te has hecho tu movida de no dejar que las peticiones externas entren a atropellarte tu flujo mental. Otra palabra que me gustaría definir es conducta social atípica. Porque todas las personas tenemos conducta social, pero ¿cómo sabemos que una persona es autista? Pues porque te hace cosas fuera de contexto social y a esa persona quizá nota la incomodidad de la gente, pero no sabe por qué. Porque las personas autistas no venimos con el software instalado del manual de las reglas no escritas, ¿vale? La siguiente palabra que es ARFID. Y decir que esto es otro debate súper extenso. Básicamente, ARFID son las siglas en inglés para el trastorno de la ingesta selectiva de alimentos y se presenta con patrones de alimentación muy restrictivos. Y esto puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria, que también puede darse los TCAs en el autismo porque somos personas. Pero el ARFID es algo totalmente distinto. Es que tienes un perfil sensorial que es sensible a ciertas texturas, olores y sabores, y tu sistema nervioso reacciona a esas texturas, olores y sabores como si lo estuvieses dando veneno. La persona autista con ARFID no lo puede controlar, no es algo que tú puedas decir, se puede trabajar, lo puedes enmascarar, pero como todo lo que se enmascara, luego peta por algún sitio, ¿vale? Y es importante gestionarlo. La restricción alimentaria, a pesar de, se puede conseguir que una persona pueda estar nutrida, bien alimentada, sin obligarle a comer cosas que la textura, pues su sistema nervioso ha dicho que no. Prácticamente la gran mayoría de cosas que nos pasan a los autistas, la parte del sistema nervioso que tú no controlas es la que reacciona. Siguiente palabra que quiero definir es la disforia de género. Yo creo que esto se explica por sí mismo. Le pasa a gente que no es autista, pero dentro de la experiencia autista pasa que muchas veces no estás conforme con tu género, pero no solo no estás conforme con tu género como le pasa a las personas trans, sino que incluso teniendo toda la lista de posibilidades y el abanico entero de géneros, aún así sientes que no encajas en ninguno. Por esta experiencia, la misma comunidad pues le han puesto de nombre autigénero a las personas que tienen este tipo de experiencia. No todas las personas autistas son autigénero, personas autistas de todos los géneros y orientaciones sexuales, porque somos personas, pero sí que tenemos esta experiencia inherente nuestra en la que no te sientes lo suficientemente humano porque vivimos en una sociedad neurotípica que nos hace sentir así, ¿vale? Si no me siento humano, ¿cómo me voy a sentir hombre o mujer o trans o algo humano? ¿Sabes? La siguiente, que también es una disforia, sensibilidad al rechazo. Esto es una conducta, un patrón de pensamiento. También es una experiencia humana que la viven muchas personas con distintos tipos de vidas y neurotipos, pero en el autismo se da porque, mira, tenemos conducta atípica, vivimos en un mundo neurotípico y las personas que no son autistas
autistas y las personas alistas tienden a rechazarnos sistemáticamente. Entonces es bastante natural, por desgracia, encontrar personas autistas pues con esta conducta mental, y muchas veces deriva en problemas con la autoestima, rumiación, sobrepensar o dar explicación o interpretar incorrectamente la conducta de la gente y vivir con mucho miedo y mucha ansiedad. Por mucho que las personas autistas nos guste autorregularnos y estar solos con nosotros mismos, somos personas, somos seres humanos y también necesitamos de los demás, que no de la misma manera, porque quizá no quiero que me abraces o me toques, pero sí que necesito que estés ahí a mi lado, aunque estemos en silencio, porque quizá para mí eso es un abrazo. Ay, voy a llorar. Mutismo selectivo o ansioso. En el autismo, puede no darse en el autismo, pero suele darse más en el autismo esto. Básicamente es la incapacidad de poder hablar en ciertos contextos con determinadas personas o en general pasar a ser mudo porque tienes mucha ansiedad social o una sobrecarga sensorial. A veces se da como una desconexión entre la capacidad de hablar y el pensamiento, y a veces se da porque el pensamiento se vuelve raro. Entonces no puedes hacer palabras con eso que no tiene una estructura que puedas verbalizar. No sé si me explico. Es que yo he vivido las dos experiencias. Entonces una es que simplemente tu cerebro decide desconectar la capacidad de hablar. Entonces puedes escribir o puedes hacer lenguaje de los signos, pero no puedes fonar, aunque tu faringe esté perfectamente. Y la otra es que simplemente estás viviendo un viaje. De hecho, el mutismo muchas veces es una forma de gestionar la crisis. O sea, antes de que te dé la crisis, muchas veces el escoger quedarte callado y quedarte dentro de tu propia cabeza, eso ayuda a autorregularse, al menos a mí, y previene de que te dé un jamacuco fuerte. Y hablando de crisis autísticas, entramos en el grupo 3. De este grupo haré un vídeo específico porque me gustaría hablar también de cómo se gestiona. Aquí solo voy a dar definiciones y me gustaría sobre todo hacer hincapié, y esto lo voy a repetir cada vez que hable de crisis autísticas, que no son pataletas. 1, 2, no se pueden fingir. Es como una epilepsia. Si finges algo así es que eres miserable, ¿eh? No estás bien de la cabeza. Durante las crisis autísticas se sufre tanto, pero tanto. Y las personas autistas normalmente tenemos una memoria visual. Tendemos a esta memoria. Yo la tengo. Y tendemos a una memoria regresiva. Es decir, revives. Cuando recuerdas, revives. Ok, hay personas que no son autistas y también cuando recuerdan, reviven. Pero si tú estás pensando en una crisis autística, de hecho ahora mismo estoy intentando definir las palabras en las crisis autísticas, me está generando un malestar impresionante hablar de esto porque me estoy acordando de cuando me dan a mí. Es tan feo, tienes que estar realmente mal de la cabeza para fingirlo, porque es algo que tú no lo quieres vivir. Y encima cuando te da y punto, y da una impotencia, porque es que incluso sabiéndolo gestionar es una situación de muchísima vulnerabilidad. Esta experiencia es muy real y el punto de tener un diagnóstico es aprender a manejar estas cosas, porque si tienes un perfil sensorial que de por sí, en el siguiente vídeo explico lo que es el perfil sensorial, que de por sí te genera este tipo de reacciones violentas, da igual. Es que yo no entiendo a la gente que se piensa que se puede fingir o que te lo haces. Es que es tan horrible que no quieres ni pensarlo. Me pongo a definir. Meltdown es una reacción emocional intensa y descontrolada que ocurre cuando una persona autista explota por sobrecarga sensorial, emocional y o intelectual. Dura unas horas. Es una explosión hacia afuera. Durante un meltdown, las personas autistas perdemos la capacidad de razonar. Si tú estás sufriendo una crisis nerviosa muy grande y a pesar de eso estás siendo capaz de pensar, o esa crisis nerviosa te ha dado porque te has puesto a comerte la cabeza con algo, eso es una crisis de ansiedad. En el momento en el que tú pierdes la capacidad de razonar y estás chillando como un niño de 5 años a pesar de que tienes 40, eso es un meltdown autístico. Una experiencia muy fea de vivir. En el vídeo de las crisis autísticas explicaré cómo lo transito yo y las herramientas que utilizo para poder vivirlo con el mínimo sufrimiento posible. Siguiente palabra, shutdown, es la respuesta a la sobrecarga emocional o sensorial. En realidad, normalmente cuando llegas a una crisis es porque se te ha solapado todo, porque ya es como demasiado de todo y te has desregulado. Entonces, un shutdown básicamente es que tu cerebro decide apagarte todos los plomos y te quedas ahí como retraído. Normalmente lo acompaña a un retiro voluntario de la persona. Tú mismo reduces tu capacidad de interactuar porque no puedes
puedes procesar estímulos. Entonces, por ejemplo, si estás en una sala donde hay un montón de gente gritando, hablando, hay una discusión y las luces y la tele, los gritos y el contenido de los gritos y la temperatura no está bien, cuando haces shutdown normalmente escoges y dices, pues me voy a y me voy al silencio y voy a dejar que mi cerebro simplemente flote en la nada. Eso es un shutdown. Y aquí muchas veces es donde se manifiesta el mutismo ansioso y otras conductas autísticas. Burnout autístico básicamente es un estado de agotamiento extremo y de sobrecarga mental que experimentan las personas autistas debido a la acumulación del estrés. He escrito yo las definiciones, ¿vale? Pero es que soy incapaz de verbalizar igual de bien que escribo. ¡Qué horror! No quiero sonar engreída, pero es que es verdad, escribo 10.000 veces mejor de lo que hablo. Cuando hablo, abro la boca y me tiro pedos verbales. Pero bueno, en fin. Volviendo, un auto autístico es un estado de agotamiento extremo por acumulación de estrés, demandas sociales y sensoriales constantes. Muchas veces los profesionales de la salud mental lo confunden con depresión porque básicamente son los síntomas de la depresión, simplemente que el proceso cognitivo puede no ser el mismo que el de una persona con depresión. Se caracteriza por una pérdida de la energía en general, dificultad para funcionar en la vida diaria, dificultad para funcionar a nivel social, incapacidad para gestionar tareas cotidianas y dura de meses a años. Otra característica del burnout es que cuando estás en plena crisis de burnout autístico te suelen dar más shutdowns y meltdowns porque estás como más en carne viva. Y finalmente la última crisis es el freeze, que básicamente dura segundos, minutos, máximo una hora y es una parálisis, es una respuesta de total inmovilidad frente a una situación que te genera mucha sobrecarga emocional o sensorial o intelectual o social. Son muchas áreas las que tenemos que gestionar las personas. El dato curioso de las crisis autísticas es que unas pueden derivar en otras. Por ejemplo, una persona en burnout, como lo he dicho, por la propia desregulación te puede ser más propensa a sufrir meltdowns y shutdowns. Normalmente, si no estás en burnout, pues gestionas esas cosas de otra manera, pero estando en burnout pues te sobrepasa y te da la crisis. Y luego también es bastante común que un meltdown derive en un shutdown o que un freeze derive en un shutdown o en un meltdown. Es como que está bien identificarlas y ponerles nombre, que muchas veces te dan una detrás de la otra en un mismo episodio por una misma situación, o se puede dar de forma totalmente aislada una experiencia de freeze y luego simplemente te regulas y vuelves a tu normalidad autista. Como ya he dicho antes, me gustaría hacer un vídeo específico hablando de las crisis autísticas. Este vídeo es largo y denso, hay parte 2, así que gracias por acompañarme hasta aquí y supongo que esto es